Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Boris Rueda. Están aquí en Artífice Joyas. Hoy realizaremos la técnica de Casil y lo aplicaremos a este anillo para que ustedes así observen cómo se realiza esta técnica en engaste a Casil. Pues también lo aplicaré en estos aretes para así ampliar nuestros conocimientos en las técnicas de joyería. Y antes de empezar con este video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones y comencemos con nuestro video. Bueno amigos, lo primero que haremos será cortar nuestra plancha de 0.50 y para esto utilizaremos el cortador de discos. Obviamente si no tienen este cortador de discos, también pueden utilizar una cegueta. Luego colocaremos el centrador de discos en la parte de arriba, esto para que esté más simétrico al momento de golpear. Bueno, y de esto tenemos que hacer dos discos, que se juntarán de esta forma. También necesitaremos un pequeño aro con unas dimensiones de 1.5 de ancho. Pues este pequeño aro lo vamos a soldar en esta parte, para así luego soldar el otro disco en la parte de arriba. Colocaremos el líquido de soldar para así soldarlo de esta forma. Si no tienen este líquido de soldar, también pueden utilizar bórax, el líquido de soldar que hicimos en anteriores videos. El enlace estará en la parte de arriba. Para esto utilizaremos soldadura tipo medio. Y calentaremos nuestra joya de esta forma moviendo la mesa giratoria. Esto para que nuestra joya se caliente homogéneamente. Y poco a poco nos acercaremos con la soldadura tipo medio para que así suelde de esta forma. Una vez soldado, lijaremos la parte interna. Esto para que esté más recto en la parte interior. Lo marcaremos con este compás a una distancia de 3 milímetros de ancho. Y cortaremos lo que marcamos con una cegueta. Pues tenemos que seguir la línea que hicimos con el compás. Y no olviden en suscribirse y darle un like. Para que esto esté más fino, utilizaremos una lima plana para así nuestra joya esté más redondo. Y soldar la otra parte del disco. Esto lo sumergiremos en el líquido de soldar y lo colocaremos de esta forma, que esté lo más centradamente posible. De igual manera utilizaremos soldadura tipo medio. Daremos vueltas a la mesa giratoria, esto para que caliente nuestra joya homogéneamente. Y poco a poco nos acercaremos con la soldadura tipo medio. Si quieren ver cómo se hace esta soldadura tipo medio, el enlace estará en la parte de arriba.
Y esto lo colocaremos al TAS para que enfríe más rápido. Ahora también haremos una marca circular con nuestro compás metálico, así para cortar el excedente de ambas partes queden simétricamente. Y así, amigos, es como tiene que estar nuestro anillo. Por último, se da a lijar el anillo para que esté más recto, y así al momento de hacer los engastes nos quede simétricamente. Una vez nuestra joya ya esté decapada y limpia, tenemos que hacer lo que es el engaste a casil, y para esto utilizaremos la fresa bicónica de 1.5 milímetros para hacer un desbaste de esta forma. Pero como la mayoría de nosotros obviamente no tenemos tanto pulso, yo utilizaré esta herramienta que hice especialmente para tallar ceras, pero también lo utilizo para crear lo que son los engastes a casil. Como ustedes observan, la punta está a una distancia de 1 milímetro salido hacia afuera. Lo prensaremos en el mango de nuestro torno colgante. Esto para que cuando utilicemos el anillo, el corte sea perfecto. Hagamos una prueba con esta plancha para mostrarles cómo funciona esta pequeña herramienta. Pues lo único que tienen que hacer es moverlo de esta forma para que si este desbaste sea de 1 milímetro. Ahora colocaré mi uña para ver la profundidad que hizo. Y como ustedes observan, es una buena profundidad, la cual sujetará las chispas para hacer nuestro engaste a casil. Apoyamos nuestro anillo y empezamos a moverlo para así hacer el desgaste a un costado de este anillo. De igual forma, haremos lo mismo con el otro lado. Pero yo sé que la mayoría no tiene una herramienta similar a esta, pues también les daré otra opción para crear este engaste a casil, que creo que es mucho más fácil de hacerlo, que es utilizando la cabeza de un remache. Lo primero que haremos será sacar la cabeza de remache de esta forma. Y utilizaremos una fresa de 1.5 milímetros, una fresa bicónica, y colocaremos la cabeza de remache en esta parte. Lo golpearemos con el martillo para que entre hasta adentro. Con mucha calma, obviamente, no quiero que lo golpeen muy fuerte. Pues esto tiene que salir a 1 milímetro, la cabeza de la fresa bicónica. Así, amigos, de esta forma. Lo colocaremos dentro de nuestro torno colgante. Bueno, hagamos otro ejemplo de cómo funciona esta pequeña herramienta para que ustedes lo practiquen en sus casas. Lo único que tienen que hacer es apoyarlo en nuestra plancha de plata, y el remache que tiene en la parte de arriba impedirá al momento de hacer el desbaste la fresa bicónica se mueva a los lados, pues es un buen soporte para crear un desbaste de 1 milímetro. Esto mismo lo utilizaremos en nuestro anillo, moviéndolo de esta forma. Pues como ustedes lo observaron, esta es una de las maneras más fáciles de crear el engaste a casil. Como ustedes observan, ya está lo que es el engaste a casil creado con la fresa bicónica de 1.5 milímetros.
Lo siguiente será colocar las chispas, pero antes tenemos que abrir el anillo utilizando un alicate de cabeza de cigüeña. Lo abriremos ligeramente de esta forma, así para que las chispas de 2 milímetros entren al casil de este anillo. Y uno por uno colocaremos las chispas de esta forma. Tengan mucha paciencia al momento de hacer esto, pues tenemos que colocar uno por uno las chispas dentro de este anillo sin fin. Yo en esta ocasión estoy utilizando chispas de 2 milímetros de color amatista, lavender y también zircón blanco. Y así, amigos, es como queda nuestro anillo cuando ya estamos por terminar de colocar todas las chispas. Pues aquí está la chispa lavender y el zircón blanco. Aquí es un poco más complicado cuando ya estás por terminar de colocar las últimas dos chispas. Colocando ya la penúltima chispa y esta última chispa será un poco más complicado. En esta parte háganlo con mucha más paciencia. Y acomódenlo con la pinza. Haremos un poco de presión con un alicate de punto plano. Lo arreglaremos con la punta de esta pinza. Y para que esto esté más prensado, lo presionaremos utilizando un alicate de cabeza plana. Esta presión también lo haremos en todo el anillo. Pues es muy necesario hacer esto para que las chispas estén lo más simétricamente posible. Estén muy bien sujetadas. Y antes de pulir nuestras joyas, dejen el anillo de esta forma utilizando el dedo índice y dedo medio, para que si al momento de pulir esta joya esté muy brillosa y muy fina. Pues hagan esto mismo en todas las joyas que ustedes hagan a partir de ahora. También lijaremos en la parte de arriba, siempre teniendo mucho cuidado de no raspar las chispas. Luego lo puliremos utilizando el torno colgante. Aunque también pueden utilizar el pulidor para joyas. Y estos aretes también están hechos de la misma forma. Si quieres ver más videos del engaste a casil, comenta en este video engaste a casil. Y si hay más de 50 comentarios, haré un nuevo video explicando cómo hacer este engaste a casil en distintas piedras y también qué herramientas más pueden utilizar para realizar el engaste a casil. Cuídate, que conmigo y como siempre será a la próxima.